La vida a menudo presenta encrucijadas difíciles, elecciones suspendidas entre la lealtad y el anhelo, entre una vieja promesa y una tentación fugaz. Esta no es solo una historia de amor o traición, es la crónica de un arrepentimiento que llega tarde, cuando todo ha cambiado y el camino de regreso se ha borrado para siempre. A través de Alejandro, Sofía e Isabella, este relato nos sumerge en el abismo de las decisiones tomadas en momentos de flaqueza, explorando el impacto devastador que pueden tener en múltiples corazones. Es una reflexión sobre el amor que debió ser custodiado y la culpa que, una vez sembrada, es casi imposible de redimir. Aunque el tiempo siga su curso implacable, esta historia no busca juzgar, sino recordarnos que, en una relación, la fidelidad no consiste únicamente en rechazar a un tercero, sino en valorar a quien siempre estuvo a nuestro lado en las caídas. Que este relato toque, advierta y nos haga más sabios en la sagrada tarea de cuidar un corazón y una promesa. Era agosto del año 2010. Una sequía prolongada asolaba Jalisco, convirtiendo el suelo de cemento del taller mecánico en una plancha caliente, como un comal recién usado para calentar tortillas. Alejandro, un joven de 22 años, estaba sentado en el umbral del taller, limpiándose las manos negras de grasa con un trapo raído. Su cabello estaba pegajoso por el sudor, su camiseta desgastada, pero su sonrisa se mantenía intacta, un faro de luz en medio del polvo y el aceite. El taller no era suyo, solo era el lugar donde había trabajado los últimos 2 años. Su sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta de su pequeño cuarto, comer modestamente y, de vez en cuando, enviar un poco de dinero a sus padres en San Miguel el Alto. Esa tarde, una motoneta itálica de un color rojo desvaído entró al taller. Su motor tosía y carraspeaba, un sonido ruidoso y seco como el de un escape roto. La conductora, una joven que vestía una chamarra ligera y un cubrebocas rosa, dijo con voz suave: «Un servicio normal, joven. Pero siento que la moto se ahoga cuando acelero». En cuanto se quitó el cubrebocas, Alejandro se puso de pie de un salto. Esa chica era diferente. Su rostro transmitía una calma refrescante, y su sonrisa tenía el poder de calentar el pecho. «Claro que sí, señorita. Estaciónela por aquí, por favor». «Le reviso el carburador de una vez», respondió Alejandro, devolviéndole la sonrisa. Se llamaba Sofía, tenía 21 años y ayudaba a su madre en la tiendita de abarrotes de la familia. Su casa no estaba lejos, en la misma colonia, a unas cuantas calles del taller. Alejandro comenzó a desarmar la moto mientras charlaba con ella. No hablaron mucho, pero fue suficiente para que su corazón latiera con fuerza cada vez que Sofía sonreía. 2 días después, ella regresó. Esta vez no traía la moto, sino una pequeña charola con 2 vasos de agua de horchata y unos sopes recién hechos. «Mi mamá estaba cocinando y, como iba a pasar por aquí, le traje un poco», dijo ella con naturalidad. Alejandro se quedó sorprendido, pero inmensamente feliz. Era raro que un cliente tuviera un detalle así. «Muchas gracias, señorita». Sofía», dijo él, mientras aceptaba el vaso. Se sentaron en una banca de madera desvencijada a la orilla del taller, conversando sobre los chismes de la colonia y el calor que se volvía cada vez más insoportable. Alejandro sintió que hablar con Sofía era ligero, adictivo. A partir de ese día, ella comenzó a pasar por el taller con más frecuencia. A veces le llevaba el desayuno, un par de tacos de barbacoa, otras, solo pasaba para saludar con un simple «Hola, Alex». Pero eso era suficiente para que Alejandro sonriera todo el día. Su relación se fue estrechando. La motoneta de Sofía parecía necesitar servicio constantemente, aunque a veces solo requería que le inflaran las llantas. «¿Nunca trae a su novia al taller, Alex?», preguntó ella una tarde, con una curiosidad genuina en la mirada. «Ni novia tengo, Sofía». «Quizás es porque paso todo el día cubierto de grasa y a nadie le gusto», respondió él con una sonrisa tímida. Sofía soltó una risa suave, pero en su mirada, Alejandro supo que había un sentimiento compartido. El primer sábado por la noche que pasaron juntos fue en el zócalo del pueblo. Comieron esquites, bebieron aguas frescas y se sentaron en una banca del parque a ver a los niños jugar con burbujas de jabón. La música de un mariachi lejano flotaba en el aire. «Sofía,
¿Quieres ser mi novia?, preguntó Alejandro mientras sorbía los últimos restos de su agua de Jamaica. Ella guardó silencio por un momento, un silencio que a él le pareció eterno. Pensé que nunca te atreverías a decirlo, Alex, respondió finalmente en voz baja, con una sonrisa que iluminó su rostro. Y desde esa noche, bajo las luces del kiosco, se hicieron novios oficialmente. Las promesas de lealtad comenzaron a susurrarse. 2 años de noviazgo consolidaron su amor. Alejandro se tomó la relación cada vez más en serio, ahorrando cada peso que podía, a veces ayudando a comprar un saco de frijol para la tiendita de Sofía. Empezó a buscar trabajo en otros talleres, aspirando a un sueldo mejor. Sofía se mantuvo siempre sencilla y comprensiva. Nunca le exigió nada, nunca le pidió que le comprara regalos caros. De hecho, a menudo era ella quien le llevaba el almuerzo al trabajo. Parecían inmensamente felices. Los padres de Sofía al principio dudaron, especialmente su padre. Ser mecánico es un trabajo muy duro y sucio, decía. Pero su madre, Elena, tenía otra opinión. Lo importante es que sea un hombre responsable, afirmaba. En 2012 se casaron. La fiesta fue sencilla, una carpa azul en el patio de la casa de Sofía, sillas de plástico y un delicioso pozole para todos los invitados. La felicidad era palpable. Alejandro pensó que su vida estaba completa. Tenía una esposa buena, un hogar humilde y un amor que había construido desde la nada. Pero nadie, ni siquiera él, podía imaginar que aquello era solo el preludio de un largo y doloroso viaje. El año 2016 llegó, y con él, una tormenta que amenazaba con destruir sus vidas. El taller donde Alejandro trabajaba se vio envuelto en un grave problema. Se descubrió que el dueño vendía aceite de motor adulterado, más barato, pero que terminaba arruinando los vehículos de los clientes. La policía intervino. Aunque Alejandro no tuvo nada que ver, la onda expansiva lo alcanzó. El taller fue clausurado y todos los empleados fueron despedidos. Alejandro quedó en shock. ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor?, le dijo una noche a Sofía, sentado en el suelo de su pequeña sala, con la cabeza gacha. Ya he buscado por todos lados, pero no hay nada. Todos los talleres están llenos. Sofía permaneció en silencio, pero sentía una opresión en el pecho. Sabía que su esposo no era un holgazán, simplemente, la suerte no estaba de su lado. No te preocupes, mi amor. Lo importante es que estás aquí, en casa. Descansa un poco. Con lo de la tiendita nos alcanza para comer los 3, respondió ella en voz baja, acariciando su espalda. Aunque lo ocultaba, una lágrima furtiva rodó por su mejilla. Su hijo, Mateo, que en ese entonces tenía 3 años, corría por la sala con una energía inagotable. A veces, Alejandro reía al ver las ocurrencias del pequeño, pero la mayoría del tiempo se quedaba pensativo, sintiéndose un fracaso como cabeza de familia. El problema se complicó cuando su suegra, Elena, comenzó a hablar a sus espaldas. Ese Alejandro ahora no hace más que tomar café y mirar su teléfono. Pobre de mi Sofía, tiene que encargarse de la tienda ella sola, susurraba a las vecinas, quienes asentían con complicidad. Una mañana, Alejandro le escuchó desde la cocina. Si no trabaja, es una vergüenza para la familia. Tanto que prometió ser responsable, dijo la señora Elena en un susurro, pero lo suficientemente alto para que sus palabras se clavaran como dagas en los oídos de Alejandro. Él no dijo nada. Simplemente regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida. Sentía un dolor agudo, una rabia sorda, pero no sabía cómo canalizarla. Esa tarde, su celular sonó. Era un mensaje de Vima, un viejo amigo de su antiguo trabajo. Oye, Alex. En el taller donde estoy ahora, en Guadalajara, necesitan un buen mecánico. Si te interesa, te puedo recomendar. Alejandro se quedó mirando el mensaje por un largo rato. Guadalajara estaba lejos, pero era una oportunidad de oro. Por la noche, mientras estaban acostados, se lo contó a Sofía en voz baja. Mi amor, me ofrecieron un trabajo, pero es en Guadalajara. Sería solo por un tiempo,
para juntar algo de dinero y recuperarnos. Sofía se sorprendió. ¿Guadalajara, Alex? ¿Y qué pasará con nosotros, con Mateo? Tú te quedarías aquí. Yo rentaría un cuarto allá. Vendría a casa cada fin de semana. Te prometo que no será por mucho tiempo. Sofía guardó un largo silencio. Tengo miedo, Alex. No me gusta la idea de que te vayas. Hizo una pausa y suspiró. Pero si es la única solución, lo acepto. Solo te pido una cosa, por favor, no te olvides de volver a casa. Guadalajara resultó ser más que una ciudad con una oportunidad de trabajo. Fue allí donde Alejandro conoció a Isabella, la administradora del taller. Tenía su misma edad, 27 años. Era hermosa, amable y, al igual que él en esa ciudad, se sentía sola. Su esposo trabajaba en la Ciudad de México y rara vez volvía a casa. Al principio, sus conversaciones eran puramente profesionales. ¿De dónde eres, Alejandro?, preguntó ella un día mientras tecleaba un informe. De Tequila, pero me mudé para acá. Estoy rentando un cuarto cerca de la universidad, respondió él con una sonrisa. Con los días, se hicieron más cercanos. A veces almorzaban juntos, otras veces se quedaban charlando hasta tarde. Poco a poco, sus conversaciones se volvieron más personales, más íntimas. A veces me canso, Alex. Me siento muy sola. Mi esposo siempre está ocupado en la capital, a veces se olvida hasta de llamar, le confesó Isabella una tarde. Alejandro solo la escuchó en silencio, observando su rostro luminoso, y sintió como su corazón comenzaba a tambalearse. Las llamadas a Sofía se hicieron menos frecuentes. Estoy ocupada en la tienda, le decía a ella. Y en Guadalajara, Isabella siempre estaba ahí, siempre atenta. Lentamente, sin darse cuenta, Alejandro comenzó a enamorarse de nuevo, pero esta vez, de la mujer que no era su esposa. Al principio, Alejandro cumplía su promesa. Viajaba a Tequila cada fin de semana para ver a Sofía y a Mateo. Ayudaba en la tienda, jugaba con su hijo, dormía abrazado a su esposa. Pero con el tiempo, esos viajes se hicieron cada vez más esporádicos. Alex, ¿vienes este fin de semana?, preguntaba Sofía por teléfono, con una voz cargada de esperanza. La respuesta de Alejandro era siempre evasiva. No creo que pueda, mi amor. Hay mucho trabajo extra, tenemos que cumplir con las metas del taller. Sofía guardaba silencio por un momento. Oh, bueno. Cuídate mucho en el trabajo, entonces. Te llamo por video en la noche, ¿sí? Pero esa noche, Alejandro no estaba trabajando. Estaba en un café con Isabella, cerca del taller. Reían juntos, compartiendo confesiones sobre sus vidas. Su relación ya no era la de simples compañeros de trabajo. Sus corazones, lenta pero inexorablemente, estaban anclando en el puerto equivocado. Una noche, una lluvia torrencial azotó Guadalajara. Alejandro no había podido regresar a su cuarto e Isabella lo invitó a resguardarse en su casa, que no estaba lejos del taller. Quédate aquí mientras pasa la lluvia, Alex. Tu cuarto está lejos y es peligroso manejar la moto con este aguacero, dijo ella mientras abría la puerta. ¿Estás segura de que no hay problema? Isabella solo sonrió levemente. Pasa, no te preocupes. No pienses cosas raras. La casa estaba en silencio. Su esposo, Ricardo, seguía en la Ciudad de México, trabajando. ¿Quién sabe hasta cuándo? Esa noche, comenzaron viendo la televisión en la sala, pero pronto la película quedó en segundo plano y la conversación tomó el protagonismo. De la conversación pasaron a sentarse más cerca, hasta que, sin planearlo, sus cuerpos buscaron el calor de un abrazo. El primer beso ocurrió en medio del sonido de la lluvia y la luz tenue de una lámpara. Y finalmente, esa noche, ambos olvidaron las promesas que habían hecho a sus respectivas parejas. A la mañana siguiente, Alejandro despertó primero. Se sentó en el borde del sofá, mirando el suelo en silencio. Isabella se acercó a él, vestida con una bata de casa y el cabello recogido.
¿Qué te pasa, Alex? Él suspiró. No lo sé, Isa. Estoy confundido. Ella se sentó a su lado. Si te arrepientes, podemos hacer como que esto nunca pasó. Pero ambos sabían que esa noche era demasiado significativa para ser olvidada. Y ambos sabían que, inevitablemente, volverían a buscarse. Los días siguientes, pasaron más y más tiempo juntos. Ya no era por trabajo, sino porque sus corazones se habían entrelazado, buscándose, esperándose mutuamente. Mientras tanto, en Tequila, Sofía comenzó a sentir que algo andaba mal. Alex, ¿por qué es tan difícil comunicarse contigo ahora? Perdóname, mi amor, es que hay muchísimo trabajo, de verdad que aquí no paramos, respondía él con una calma fingida. ¿Por qué rechazaste la oferta de trabajo en el taller de aquí, en el pueblo? Hubieras estado cerca de casa. Alejandro sintió un nudo de pánico en el estómago. No es que la haya rechazado, es que no estaba seguro de que las condiciones fueran buenas. Sofía empezaba a percibir un olor a mentira en el aire, aunque todavía no sabía con certeza de qué se trataba. Ese día, Isabella se veía pálida en su escritorio. Estaba más callada de lo habitual, lo cual era extraño en ella, que siempre era parlanchina. Alejandro se acercó y le susurró, ¿te sientes bien? ¿Estás enferma? Ella negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Alex, tengo un retraso. Ya son como 3 semanas. Él se quedó helado, confundido. ¿Retraso? ¿Qué quieres decir? No es solo un retraso, Alex. Anoche me hice una prueba. Salieron 2 rayitas, respondió Isabella con voz temblorosa. El mundo de Alejandro pareció detenerse por un instante. Su corazón latía con una fuerza brutal. ¿Estás segura? Isabella asintió lentamente. Sí, Alex. Es positivo. Estoy embarazada. Alejandro se sintió débil, a punto de desmayarse. En su mente solo había un pensamiento. Ya tengo una esposa, un hijo, y ahora esto. Una semana después, la noticia llegó a oídos de los suegros de Isabella. No fue por ella, sino por una vecina que había comenzado a sospechar al verla tan a menudo con Alejandro. El esposo de Isabella, Ricardo, regresó de inmediato de la Ciudad de México. Sin previo aviso, sin una llamada, de repente apareció en el taller. ¿Quién de ustedes es Alejandro?, gritó Ricardo, con el rostro desencajado por la furia. Alejandro, que estaba arreglando un motor, se sobresaltó. Soy yo, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Tú vienes conmigo ahora mismo, dijo Ricardo, agarrándolo por el cuello de la camisa. Terminaron sentados en la sala de la casa de Isabella. La tensión era asfixiante. Isabella ya me lo confesó todo, dijo Ricardo en voz baja, pero cargada de ira. Tú la embarazaste. Alejandro asintió lentamente, su rostro pálido como el papel. ¿Por qué lo hiciste? Ella es una mujer casada. Tú también tienes familia, un hijo. Isabella solo lloraba en un rincón de la habitación. Ricardo se puso de pie, sus ojos inyectados en sangre. Ahora tienes que elegir, dijo. O te haces responsable de todo esto y te casas con ella en cuanto me divorcie, o voy a la policía y te hundo. Para sorpresa de Alejandro, Isabella lo eligió a él. La mente de Alejandro se convirtió en un caos. Estaba atrapado, sin salida. Al día siguiente, regresó a Tequila. Sofía ya lo sabía todo. No estaba claro quién se lo había dicho, pero la frialdad en su rostro cuando él entró a la casa fue inequívoca. ¿Hay algo que quieras decirme, Alex?, preguntó ella en un susurro. Alejandro asintió, se sentó en una silla y bajó la cabeza. Cometí un error, Sofía. Fue una estupidez, pero ahora tengo que hacerme responsable. Isabella está embarazada. Sofía contuvo el aliento. Sus lágrimas brotaron de golpe, incontrolables. Así que todo era verdad. Pensé que solo eran ideas mías, que estaba equivocada. Perdóname, Sofía,
Fue todo lo que él pudo decir. Ella se puso de pie, temblando. Si quieres hacerte responsable por ella, está bien. Pero yo no voy a compartir a mi esposo. Yo no puedo con eso. Alejandro solo pudo quedarse en silencio, con el corazón destrozado, sabiendo que ese era el precio de sus actos. Una semana después de que el divorcio de Alejandro y Sofía se concretara, Isabella fue oficialmente divorciada por Ricardo. Poco después, Alejandro e Isabella se casaron en Guadalajara, en una ceremonia civil simple, sin fiesta ni risas. Pero una vez que todo fue legal, la vida se sintió aún más sofocante. Isabella se transformó. Se volvió celosa, irascible, sobreprotectora. Alejandro ya no tenía libertad. Cada movimiento era cuestionado, su teléfono era revisado constantemente, y tuvo que distanciarse de sus amigos del trabajo. Alex, ¿por qué tardaste tanto en volver? ¿A qué te fuiste a Tequila, verdad? Si tardas en contestar mis mensajes, me hace sospechar. Alejandro comenzó a sentirse agotado. Sus noches eran intranquilas. A veces, simplemente se sentaba en el porche de la casa, fumando en silencio, con la mirada perdida. Y, sin saber por qué, los rostros de Sofía y Mateo aparecían en su mente con una frecuencia dolorosa. La risa de su hijo. La voz suave de Sofía dándole la bienvenida a casa. ¿Por qué tuvo que ser así?, se preguntaba. Llevaban 2 meses viviendo juntos. Se suponía que sería el comienzo de una nueva vida, pero para Alejandro, se sentía como estar en una prisión. La casa era silenciosa, pero el aire estaba cargado de una ira latente que explotaba con frecuencia. Una mañana, mientras Alejandro se preparaba para irse a trabajar, Isabella le preguntó con una dulzura fingida mientras revolvía su té: «Mi amor, ¿hasta qué hora trabajas hoy?» «Como hasta las 5». «¿Por qué?», respondió él. «No te vayas a ir a otro lado después, ¿eh?» «Estoy cansada de sospechar». Alejandro tragó saliva. «Claro que no, Isa. Voy a trabajar, no de paseo». Isabella lo interrumpió bruscamente. «No me mientas. Di que quieres ir a ver a tu exesposa». Alejandro respiró hondo. «Sofía ya no tiene nada que ver conmigo». «¿Por qué sigues mencionándola?» Ella guardó silencio, pero su mirada era una daga. Alejandro se fue a trabajar con el corazón apesadumbrado. En el taller, se sentó solo en el área de descanso. Abrió la galería de su teléfono. Las fotos de Sofía y Mateo seguían allí, no había tenido el valor de borrarlas. Una foto en particular lo dejó sin aliento, era del 5º cumpleaños de su hijo. Recordaba perfectamente esa noche. Había llegado a casa con un regalo. Sofía sonreía y su hijo reía mientras lo abrazaba con fuerza. «Alex, el niño quiere una bicicleta. Con los ahorros de la tienda nos alcanza, pero prométeme que me acompañarás a llevarlo al parque», le había dicho Sofía en ese entonces. Ahora, todo eso era solo un recuerdo. De repente, recibió un mensaje de WhatsApp de Sofía. «Mateo tiene fiebre, lo llevé al centro de salud». Alejandro sintió un impulso irrefrenable de llamar, pero no podía. Solo respondió: «Dale un beso de mi parte. Que se mejore pronto, campeón». Miró a su alrededor, nervioso, y borró la conversación antes de que Isabella pudiera verla. Por la noche, Alejandro llegó a casa exhausto, con la mente nublada. Pero en cuanto cruzó la puerta, Isabella lo recibió con el ceño fruncido. «¿De dónde vienes a estas horas?» El taller estaba lleno. «Mucho trabajo, un cliente se retrasó en recoger su coche», respondió él, cansado. Ella se sentó en el sofá, con los brazos cruzados. «No me mientas. Ya revisé la ubicación de tu celular. Te desviaste del camino del taller». Alejandro esbozó una sonrisa amarga. «Fui a la farmacia a comprar algo para el dolor de cabeza». Isabella se levantó y le arrojó un cojín. «Ya no me des más excusas». Él se quedó callado. Sentía un nudo en la garganta, pero se contuvo. Sabía que discutir esa noche no serviría de nada.
Entró a la habitación y se acostó en la cama. Sus pensamientos volaron a Tequila, a Sofía, a su hijo. Dios mío, sé que mi error fue enorme, pero ¿por qué todo se siente cada vez más equivocado? La noche avanzó. Isabella ya se había dormido después de su arrebato de ira. Alejandro se sentó en el porche, encendiendo un cigarrillo, un vicio que había abandonado hacía mucho tiempo. El cielo de Guadalajara estaba despejado esa noche, pero su pecho estaba cubierto de nubes grises. De repente, recordó las últimas palabras de Sofía antes del divorcio: si eliges este camino, espero que nunca te arrepientas. Pero si algún día sientes que lo has perdido todo, no me busques más. Y ahora, esa pérdida era real, palpable. Alejandro miró al cielo, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás, de verdad, he olvidado el camino a casa. Y quizás, nunca más podré volver. Era domingo por la mañana. Isabella todavía dormía. Alejandro estaba despierto desde el amanecer, sentado en el porche con un cigarrillo en la mano y una taza de café amargo. Desde el día anterior, un solo pensamiento dominaba su mente: quería ver a su hijo. Había intentado reprimir ese deseo durante demasiado tiempo, pero la nostalgia era una bestia que crecía sin control. No era nostalgia por Sofía, sino por su hijo, su propia sangre, el niño que cada mañana le pedía que lo cargara, que lo llevara a la escuela, que le contara un cuento antes de dormir. Abrió su teléfono de nuevo, buscando un viejo perfil de Facebook solo para ver las publicaciones de Sofía. El día anterior, ella había subido una foto de Mateo en el parque. Su pequeña sonrisa seguía siendo la misma. «Ay, Dios mío, esa es la sonrisa que extraño cada noche», murmuró para sí mismo. A las 9 de la mañana, entró a la habitación. «Isa, voy a salir un momento. Necesito comprar unas refacciones para un trabajo pesado de mañana». Ella se removió en la cama, con los ojos entreabiertos. «No tardes». Sin hacer ruido, Alejandro salió, se subió a su vieja moto y enfiló hacia el norte, rumbo a Tequila. El viaje de más de 2 horas fue una tortura. Su corazón ardía con una mezcla de ansiedad, duda y miedo, pero también con una esperanza obstinada: ver a su hijo, aunque fuera de lejos. Al llegar a la colonia donde vivía Sofía, estacionó la moto a una distancia prudente. Se puso un cubrebocas y se quedó observando desde lejos. Y entonces lo vio. Su hijo salió de la casa con una pelota en las manos. Sofía lo seguía de cerca. El niño estaba más alto, más robusto, pero su rostro era el mismo. El pequeño rostro que tantas noches había dormido sobre su pecho. Sofía se sentó en el porche, miró a su alrededor y luego sus ojos se encontraron con los de él. La mirada de Sofía fue penetrante, pero no dijo nada. Se quedó inmóvil. Su rostro era una máscara de frialdad, pero Alejandro sabía que debajo había un torbellino de emociones. Quiso levantar la mano, saludar, hablar, pero su cuerpo no respondió. Su hijo corría por el patio. Quiso gritar su nombre, pero la voz no le salió. Solo pudo mirar, paralizado. Sofía se levantó lentamente, llamó a su hijo para que entrara a la casa, sin decir una palabra, sin un solo gesto. La puerta se cerró suavemente, y Alejandro supo que ya no tenía un lugar allí. Regresó a Guadalajara esa noche. Sobre la moto, su mente estaba en blanco, su corazón hecho añicos. Había visto a su hijo, pero también había visto la cruda realidad: ya no formaba parte de esa vida. Al llegar a casa, Isabella lo esperaba en la puerta. «¿De dónde vienes?» «Fui a comprar las refacciones y pasé a ver a un amigo», mintió él. Ella lo miró fijamente. «Me estás mintiendo, ¿verdad?» Alejandro guardó silencio. Isabella se acercó, su voz subiendo de tono. «Fuiste a Tequila. Fuiste a casa de tu exesposa». Él la miró a los ojos, con una calma desoladora. «Sí. Extrañaba a mi hijo». «¿Está mal?» La respuesta de Isabella fue una bofetada, sonora y dura. Pero Alejandro no se inmutó. «Has cambiado, Alex».
No me gusta en lo que te estás convirtiendo. Él solo la miró con vacío. En su interior, se dio cuenta de que, quizás, todo había estado mal desde el principio. Desde que dejó a Sofía, desde que abandonó a su hijo por un amor que resultó no ser tan cálido como había imaginado. Las semanas posteriores a esa visita secreta, el ambiente en su casa se volvió aún más tenso. Isabella se volvió completamente posesiva. Cada uno de sus movimientos era vigilado. Si llegaba un poco tarde del trabajo, la sospecha se encendía de inmediato. Una noche, Alejandro llegó a casa, sin siquiera haberse limpiado el sudor del día, cuando Isabella lo atacó. ¿Con quién chateaste hoy? Te vi en la tarde abriendo la galería de fotos. Había fotos de tu hijo. ¿Todavía estás pensando en Sofía? Alejandro se dejó caer en el suelo. El agotamiento no era solo físico, sino emocional. Soy su padre, Isabella. Es normal que lo extrañe. Eso no significa que quiera volver con ella. Pero me mentiste. Fuiste a Tequila sin decirme nada. Él solo pudo negar con la cabeza. Estoy cansado, Isa. Muy cansado. Esa noche, durmieron dándose la espalda. No hubo palabras, ni abrazos, solo la distancia y un muro de silencio. Una tarde, mientras Alejandro fumaba frente al taller, un amigo de Tequila lo llamó. Oye, Alex. ¿Ya supiste? A Sofía le van a pedir la mano pronto. Alejandro se quedó mudo. La voz al otro lado del teléfono continuó. El tipo es el dueño de la bodega de abarrotes donde Sofía compra la mercancía. Es un hombre estable, viudo con un hijo, pero muy bueno. Y quiere mucho a Mateo. Ya llevan un tiempo saliendo. Pronto será oficial. De repente, el pecho de Alejandro se contrajo. El mundo pareció detenerse. Colgó el teléfono y se quedó sentado en la banca de madera, inmóvil. Sus manos temblaban, sentía un fuego en el pecho. La imagen de Sofía apareció en su mente, su rostro, su risa, incluso sus enojos. Y ahora, su hijo iba a tener un nuevo padre. Las lágrimas comenzaron a fluir, silenciosas. Todo era su culpa. Esa noche, Alejandro llegó a casa pero no entró a la habitación. Se sentó solo en la cocina a oscuras. Frente a él, solo una taza de café amargo y un cigarrillo encendido. Habló consigo mismo en la oscuridad. Tenía una esposa paciente, un hijo obediente, un hogar pequeño pero cálido, y lo destruí todo. La puerta de la habitación se abrió. Alex, ¿qué haces en la cocina a oscuras?, preguntó Isabella. Él apenas se giró. Nada. Solo quiero estar solo. Ella se acercó y lo abrazó por la espalda, pero su abrazo se sintió frío, vacío. ¿Qué te pasa? No me gusta que te pongas así. Alejandro no respondió. Su corazón sabía que lo que anhelaba nunca podría recuperarlo. 3 días después, abrió Facebook sin pensar y allí estaba, una foto clara y brillante de Sofía junto a otro hombre. Ambos sonreían, radiantes de felicidad. Su hijo, Mateo, estaba de pie frente a ellos, vestido con una pequeña guayabera, tomando la mano de ese hombre. Las manos de Alejandro temblaron. El teléfono casi se le cae. Las lágrimas volvieron, esta vez con más fuerza. No sentía rabia hacia Sofía, ni odio hacia ese hombre. Solo sentía que algo dentro de él se había roto para siempre. Todo estaba perdido. Ya era demasiado tarde. Los días pasaron, grises y monótonos. La casa de Alejandro e Isabella ya no tenía calidez. No había conversaciones antes de dormir, ni risas en el desayuno. Solo indirectas, sospechas y un silencio largo y asfixiante. Una mañana, Isabella arrojó su teléfono sobre la mesa. Le diste, me gusta, a otra foto de Sofía. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Alejandro suspiró profundamente. Si tú estás cansada, yo también lo estoy, Isa. Ella se puso de pie, con la mirada afilada. ¿Cansado? Yo soy la que está embarazada de tu hijo.
Yo dejé a mi esposo por ti. Alejandro se levantó también, su voz era baja pero firme. Yo no te obligué a dejar a nadie. Ambos cometimos un error. Pero ahora me doy cuenta de que esto no es lo que yo quería. Salió de la casa, se subió a su moto y condujo sin rumbo, hasta que se detuvo en un puesto de tacos en la calle. Se sentó solo y pidió un café. Abrió la galería de su teléfono, buscando de nuevo la foto de Sofía y su hijo. Una foto de cuando fueron de paseo a Chapala en 2015. El pequeño Mateo estaba sentado sobre sus hombros, riendo a carcajadas. Alejandro sonrió con amargura. La felicidad fue alguna vez así de simple. Pero yo mismo la arruiné. Un señor mayor sentado a su lado le dijo, como si leyera sus pensamientos: joven, a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Pero la vida sigue. Alejandro solo asintió levemente. Esas palabras eran un golpe, pero eran la verdad. Una semana después, Isabella dio a luz a un niño. Alejandro estuvo a su lado, pero su corazón se sentía vacío. El bebé lloró con fuerza al nacer, como si supiera que el mundo al que llegaba no era tan cálido como debería. Isabella sonrió, agotada. ¿Qué nombre le quieres poner, Alex? Él miró el pequeño rostro y, después de un momento, dijo en voz baja: Ryan. Significa, sabio. Ojalá él no repita mis errores. Una noche, Alejandro escribió una carta. No para enviarla, solo para escribirla. Estaba dirigida a Sofía. Perdóname. Sé que no es suficiente, pero quiero decírtelo. Tenías razón. El que se equivocó fui yo. Y ahora solo me queda el arrepentimiento. Fuiste la mujer más increíble que tuve en mi vida. Cuídate mucho y cuida a nuestro hijo. No me lo merezco, pero sigo siendo su padre. Dobló la carta y la guardó en su cartera, detrás de una pequeña foto de Mateo. Varios años después, Alejandro seguía trabajando en un pequeño taller. Su vida era sencilla. Rara vez pasaba tiempo en casa. Isabella vivía con su hijo en otra casa rentada. Legalmente, seguían casados, pero eran como dos extraños compartiendo un error. A veces, por la noche, Alejandro se sentaba solo frente al taller, fumando mientras miraba el cielo. Y cada vez que la imagen de Sofía aparecía en su mente, solo podía susurrar: este es el camino que yo